Kamala Harris. Que tengas buen debate. Un placer verte. Pásalo bien. Gracias. Gracias. Hola. Sí, ya sabemos todos a lo que hemos venido hoy aquí. Y no se engañen, esas palabras corteses que han escuchado han sido el preludio de una batalla a muerte en la que solo podía quedar uno. Este ha sido el prolegómeno del primer y único debate entre Donald Trump y Kamala Harris que ha dado para todo esto. Bienvenidos a En Dos Continentes. Vale, si tuviéramos que definir el segundo debate presidencial de la campaña de 2024 en los Estados Unidos, el primero con Kamala Harris, con una sola palabra, sería la de inusual. Ejemplo claro, uno de los primeros temas en aparecer fue la COVID-19. Kamala Harris decidió tomar la palabra para hablar de ello y señalar a Trump por una potencial mala gestión en el comienzo de la pandemia. Y lo hizo, pero sí, de forma inusual. Lo que hizo Donald Trump con la COVID es que le dio las gracias al presidente Xi por lo que hizo durante la COVID. Mirad su tuit. Gracias, presidente Xi, signo de exclamación, cuando sabemos que Xi fue responsable de la falta de transparencia sobre los orígenes de la COVID. Claro, que Kamala Harris hable de falta de transparencia en el origen de la COVID-19 cuando el Partido Demócrata parecía tenerlo tan perfectamente claro, es raro. Que Kamala Harris hable de que igual la versión oficial ofrecida por Xi Jinping no es la buena, es raro. Es como si Kamala hubiera decidido ser republicana de repente. De hecho, es como si las políticas de la candidata demócrata... Políticas. Las suyas no, porque no tiene políticas. Todo lo que creía hace 3 o 4 años se ha ido al garete. Se ha pasado mi filosofía. ¿Debería enviarle una gorra de Trump? Sí, es como si Kamala se hubiera dejado llevar de repente por el Make America Great Again. Bien, si esto no fuera lo suficientemente extraño, algo inusual empezó a apoderarse del recinto de Filadelfia. Trump parecía sumido en la más absoluta de las tranquilidades sin alterarse siquiera. Pero mientras tanto, Harris se movía. Agazapada y esperando su momento, la candidata demócrata comenzó su ataque con una primera presa clara: el aborto. Las mujeres embarazadas que se ven obligadas a terminar su embarazo porque sufren un aborto espontáneo no pueden ir a urgencias porque los médicos tienen miedo de acabar en la cárcel. Y ellas están sangrando en un coche en el parking. Ella no quería eso, ni su marido, una niña de 12 o 13 años que ha sobrevivido al incesto y la obligan a continuar con su embarazo. No quieren eso. Y yo os prometo que cuando el Congreso lo apruebe, aprobaré una propuesta para instaurar las medidas de Roe contra Wade. Daba igual que Donald Trump asegurase que una de las excepciones del aborto tardío que defendía era que la vida de la madre estuviera en peligro o que se tratase de un caso de incesto. No importaba, porque la batalla era otra. Si había algún tipo de reglas en este juego, Kamala había decidido mirarlas, guardárselas en su bolsillo y proseguir con una sorprendente ofensiva. De hecho, voy a hacer algo inusual. Voy a pediros que vayáis a un meeting de Trump porque es algo realmente interesante. Veréis que habla de personajes ficticios como Aníbal Lecter, habla de que los molinos provocan cáncer y os daréis cuenta de que la gente se va antes de sus mítines porque están cansados y aburridos. Claro, hay muchas cosas que puedes decirle a un político. Que es corrupto, que es un poquito veleta, incluso que es mentirosillo. Pero si hay algo que nunca se puede decir a un político, y menos estadounidense, es que es aburrido. Porque la reacción puede ser descontrolada. Dice que la gente se va. La gente no va a sus mítines, no hay razón para ir. Y la gente que va es porque la meten en un autobús y les paga para ir. Y después les muestran con otra luz. Así que no puede hablar de eso. Mis mítines son los más grandes y los mejores. El juego había empezado. Kamala lo había conseguido. Las propuestas políticas se habían convertido en un mero espectador ante un auténtico partido de tenis de emociones. Ante una batalla psicológica en la que el objetivo era hacer que el oponente se descolocara. Y no se confundan, amigos. Aquí valía todo. Sé lo importante y difícil que es conseguir una casa. A no todo el mundo le han dado 400 millones de dólares en bandeja de plata y se ha declarado en bancarrota 6 veces. Sí, recurrir al historial económico de un candidato puede calificarse como juego sucio, pero no importaba, no realmente. Kamala Harris había llegado a Filadelfia con un objetivo totalmente distinto al que se podía haber previsto, y no era convencer a los votantes, era derrocar a su oponente. Y es curioso porque esto, que no lo esperábamos, fue lo que hizo Harris. Y sin embargo, lo que sí esperábamos que hiciera, como ya nos demostró en el debate de los vicepresidentes de 2020... Señor vicepresidente, estoy hablando.
Estoy hablando. Ese momento de no dejar que el contrincante interrumpiese, el momento de dejar las cosas claras, la oportunidad de decir, aquí estoy yo, no lo hizo ella, lo hizo Donald Trump. En Minnesota ella... Espera un momento, estoy hablando... Si no te importa, por favor. ¿Te suena de algo? Ella... Sí, Trump también sabía jugar a este juego. Claro que sí, los debates de 2020 los afrontó de esta forma. Pero claro, ahora la cosa cambiaba. Ahora el consejo residía en la templanza y en los ataques comedidos. Y en las medidas políticas. Sobre todo en eso, en la forma de poder solucionar los problemas. Uno de sus grandes fuertes era la seguridad en la frontera. Y Trump tenía un plan, solo que no le involucraban necesariamente a él. Al presidente de los Estados Unidos hay que levantarle de la cama, a eso de las 4 de la tarde, y le dices, venga para la oficina y a firmar la propuesta. Si lo hace, la frontera se cierra. Lo único que tiene que hacer es firmarla. Ahí estaba. Eso era lo que debía buscar Donald Trump. El señalar a Kamala Harris y decirle claramente, ese cambio que propones se puede hacer ya. Pero si no se hace es porque ni tú, ni el señor que ocupa la presidencia, tenéis el aplomo para hacerlo. Curioso que saquemos a Joe Biden en este debate, porque de forma irónica diría que estuvo más presente sin estar que el anterior, en el que estuvo, pero como si nada. Y lo más curioso aún es que la templanza de Kamala, prácticamente imperturbable durante toda la noche, se resquebrajó cuando Trump nombró al que aún es su jefe. Primero, es importante recordar al expresidente que no compites contra Joe Biden, compites contra mí. Tío con peluquín, no compites contra Biden, compites conmigo. Es curioso, la clave para desestabilizar a Harris pasaba por algo realmente conocido y que sin embargo decidió ignorarse, por esa sed de poder que Biden le había arrebatado en 2020 y que ahora, con él fuera del panorama, seguía contando con la presencia de una sombra de la que no se conseguía apartar, sin importar las veces que lo intentara. Claramente no soy Joe Biden, ni tampoco Donald Trump. Kamala Harris había sorprendido a todos al haberse tomado este debate como un intento para poder acabar con Trump, para tomarse lo que debía ser un enfrentamiento político de forma realmente personal. La cuestión es que la furia de Harris no se había detenido, simplemente había hecho una pausa. Y después de abrir la caja de Pandora, la retaliación iba a desatarse sin dejar esperanza en su interior. He viajado por el mundo como vicepresidente de los Estados Unidos y los líderes mundiales se ríen de Donald Trump. He hablado con muchos líderes, algunos trabajaron contigo y todos han dicho que eres una desgracia. Tortura psicológica de primero. Nadie te quiere. Una afirmación tan dañina como poderosa y tremendamente eficaz. El argumento de Kamala parecía demoledor. Ya no solo que los estadounidenses hubieran votado en contra, es que aquellos que no tenían derecho a voto, como los líderes internacionales, no querían ver a Trump ni en pintura. Era una molestia, un aburrimiento, una desgracia. Todos los líderes le repudiaban. Bueno, todos menos uno. Si Donald Trump fuera presidente, Putin estaría sentado ya en Kiev. Sí, amigos, así va a dirigirse Kamala Harris a la guerra en Ucrania, con una afirmación realmente contundente. Contigo, Putin no solo habría invadido Ucrania, contigo estaría ya sentado en Kiev. Trump tenía que contestar. ¿Cómo? Putin estaría sentado en Moscú y no habría perdido 300.000 hombres y mujeres. Estaría en Moscú. Silencio, por favor. Estaría en Moscú mucho más feliz de lo que está ahora. Volviendo a ese juego psicológico, tratando de nuevo de atacar a Harris con sus propias armas, intentar pausar el juego con las palabras del actual vicepresidente para que el partido se reiniciara con otro ritmo. Pero Kamala no estaba dispuesta a dejar correr el asunto, y siguiendo con la línea de los líderes políticos, la candidata demócrata continuó con su argumento de rechazo a Trump, pero con una vuelta de tuerca. Cuando Rusia entró en Ucrania, Trump lo calificó como brillante. Se sabe que intercambió cartas de amor con Kim Jong-un y se sabe que estos dictadores esperan que tú seas el presidente porque pueden manipularte fácilmente. El gran problema que tenía Kamala ahí, sin embargo, eran los hechos. La historia podría haber funcionado si se hubiera limitado a hablar de Kim Jong-un o Xi Jinping, pero Harris mencionó a Putin. Y si algo sabemos del presidente de Rusia y las elecciones presidenciales de Estados Unidos, es que habló de ellas la semana pasada con un veredicto cristalino. Putin anunció su apoyo hacia ella la semana pasada, y creo que iba en serio, porque lo que se le ha dejado hacer es increíble. Conmigo no habría ocurrido.
Putin había dicho que apoyaba a Kamala Harris, y el argumento tenía mucho sentido. ¿Cuándo había invadido Putin Ucrania? Con un demócrata en el poder. La guerra por la península de Crimea comenzó en 2014, con Obama en el poder, y el resto del conflicto con Joe Biden en el mismo puesto. Un Joe Biden que realizó una de las decisiones militares más polémicas de los últimos años, la retirada de las tropas de Afganistán en un movimiento que acabó con la vida de 13 soldados estadounidenses. Pero, tal y como dijimos ayer, ¿era Biden el único al que se debía señalar? ¿Crees que tuviste alguna responsabilidad con la retirada de Afganistán? Te diré que estoy de acuerdo con lo que hizo Joe Biden en la retirada de Afganistán. 4 presidentes lo prometieron y Joe Biden lo hizo. ¡Ah! Mírala qué cuca. Kamala se dedicó a dejar claro, por activa y pasiva, que ella no era Joe Biden. Y cuando llegó el momento de hablar de Afganistán, de una retirada cuya responsabilidad se había atribuido ella parcialmente, ella misma, dijo: ¿Eso es culpa de Joe Biden. Claro que sí, mi niña. Y a bailar, que la discoteca cierra después de esta canción. Bien, nos queda un aspecto importantísimo por discutir, el del canal que albergó este debate. La ABC News tuvo un papel que puede distar de ser calificado como neutral, la verdad. Y no solo fue porque quisieran pinchar en asuntos controvertidos cuando el protagonista era Trump. ¿Reconoce que perdió las elecciones? Para nada. Lo dije de forma sarcástica y lo sabes. Oh, vaya, perdimos por un poquito. Lo dije de forma sarcástica. Hay pruebas de sobra. Sino que además tenían preparadas estas verificaciones. No hay estado en este país en el que sea legal matar a un niño después de nacer. Quiero clarificar que con respecto a Springfield, ABC News ha hablado con el responsable cívico y nos ha dicho que no hay pruebas evidentes de que se hayan dañado mascotas. Presidente Trump, como sabe, el FBI ha dicho que el crimen está bajando en este país a nivel general. Deberíamos clarificar esto, y lo sabe usted y sus aliados, que se dieron 60 casos ante muchos jueces. Eso sí, siempre que hablase Trump. Kamala Harris aseguró que Donald Trump estaba detrás del proyecto 2025, que quería hacer una prohibición del aborto a nivel federal, que no tuvo nada que ver con Afganistán y una serie de cuestiones refutadas por el oponente que se toparon con el silencio de los periodistas. ¿Cuál es la conclusión del debate, por tanto? Bueno, todos los medios señalan a Kamala Harris como ganadora, y puedo entenderlo. Decidió instaurar un juego en el que ella conocía las reglas y se impuso en el mismo. Eso es así, la batalla emocional la ganaron los demócratas. Pero les hago una pregunta. ¿Sabemos qué medidas va a realizar Harris si llega a la Casa Blanca? No realmente. Y aunque la demócrata puede anotarse el tanto de la victoria emocional, Trump puede hacer lo propio en la cuestión de las medidas. De hecho, fíjense en esta encuesta de la CNN tras acabar el debate. Al ser preguntado sobre qué candidato puede mejorar la economía del país, el porcentaje de votantes que creen que sería Donald Trump aumentó después de la hora y media del debate. ¿Les pareció poco? Pues atentos porque saltó la sorpresa. Después de un rendimiento sorprendente por parte de Harris, los demócratas quieren más. Ahora sí, Kamala Harris estaría dispuesta a realizar otro debate contra Donald Trump a mediados de octubre. ¿A qué se debe? Una teoría apunta a su rendimiento en la noche del 10 de septiembre, sí, pero Trump apunta a otro lado. ¿Por qué ha perdido? Quiere un segundo debate porque ha perdido. ¿Y qué vas a hacer? Pues no lo sé, tengo que pensarlo. Pero si ganas el debate, como que quizá no debería hacerlo. ¿Por qué debería hacer otro debate? Ella ha dicho inmediatamente que quería otro debate. ¿Sabes qué pasa? Cuando luchas por un premio y pierdes, quieres la revancha inmediatamente. ¿Una revancha? ¿Pero dirías que sí? Quizá, si es en un canal de televisión justo. En fin, seguiremos de cerca si ya sea por una u otra cuestión se vuelven a ver las caras Trump y una Kamala Harris que ha recibido un apoyo tan importante como esperado, el de la cantante Taylor Swift, que tras el debate ha acabado con sus días de silencio para apoyar a Kamala Harris como ya hizo con Joe Biden 4 años atrás. Sí, si me hubiera jugado una cerveza a la hora de predecir cómo sería el debate, desde luego que estaría arruinado ahora mismo. Bien, cada uno puede tener una opinión distinta sobre lo ocurrido, pero seamos sinceros, por fin hemos tenido un debate en el que los dos candidatos han ido con todo a por el otro. Así que, ¿qué quieren que les diga? Yo quiero otro. Y nosotros nos vamos, pero volveremos con otro programa de En Dos Continentes en el que hablaremos de Estados Unidos y todo lo que ocurra a su alrededor. Solo aquí, en el Toro Televisión. Hasta entonces.